En la Biblia se registra que en el pasado se realizaban sacrificios, ritos a causa del pecado. Se sacrificaban palomas, becerros, corderos, todo con un propósito. Estos representaban al Cordero que un día iba a venir a quitar el pecado de este mundo, el problema de este mundo. Hoy en día se practican en la actualidad algunos ritos. ¿Cuáles son esos ritos? ¿Quieres conocer más sobre ellos? Quédate con nosotros aquí, en Código Abierto. El conocimiento genera cambios. Definitivamente conocer sobre los ritos que la Iglesia nos muestra es importante para que nosotros podamos entender por qué practicamos ciertas cosas. Ya están acá los invitados que nos acompañan. Les damos pues la bienvenida a nuestro amigo Robert por segunda vez, bienvenido. Por este lado por primera vez Cristian y por este lado también nos acompaña Mónica nuevamente. Vamos a pedir la presencia de nuestro Dios en este momento para que ustedes y nosotros podamos tener entendimiento en el tema de hoy. Mónica, ¿nos puedes guiar en oración? Amigos, vamos a inclinar el rostro. Oremos. Bendito Señor, en este día estamos muy agradecidos, Señor, por las hermosas bendiciones que nos regalas, por permitirnos estar aquí, Señor. Te rogamos que derrames tu Santo Espíritu, Señor, y abras nuestras mentes para poder entender el mensaje que nos quieres dar. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. Amén. Bien, muchas personas pues justamente comentan, ¿no? Y hablan y dicen, pero ustedes ¿por qué practican el bautismo? ¿Por qué practican la cena del Señor? ¿Por qué creen en la segunda venida? Pero es bíblico, ¿no? Entonces es importante conocer las doctrinas que la Biblia nos muestra y que podamos entender para qué nos sirven, ¿no? Pero antes vamos a diferenciar, Robert, la importancia de distinguir qué son estos ritos, ¿no? Porque muchas personas pueden poner la mira en los ritos y olvidarse de Dios. Y eso genera un problema, pero que podamos explicar qué son estos ritos. Bien. ¿Cuál es su propósito? Los ritos en realidad son enseñanzas que tienen un mensaje espiritual que cuando uno los practica hace que uno se acerque más a Dios, ¿no? Representan algo que Dios está queriendo mencionarnos y que nosotros no debemos olvidar. Por eso es importante estos ritos, que nosotros podamos practicar sabiendo el significado y el mensaje que traen estos ritos. O sea que el propósito, si lo estoy haciendo bien, Robert, es que ellos son un medio, no son el fin. Correcto, son un medio para acercarnos más a Dios y conocer su voluntad. Uh-huh. Esta semana vamos a hablar de algunos ritos que se practican en la iglesia, ¿no? Como por ejemplo el bautismo. Algunas personas dicen, no necesito bautizarme porque yo creo en Dios y ¿por qué tengo que bautizarme? Pero la Biblia responde a eso, ¿no? Mónica, si tú nos puedes ayudar. Por ejemplo, en Mateo 28, 19 y 20 dice, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como bien lo decía, ¿no? Estos ritos no son un fin, pero también son una forma de expresar nuestra fe y también nuestra lealtad y obediencia hacia Dios. Es un acto de unión, es una forma que demostramos que estamos cambiando de vida, le estamos dando un nuevo sentido a nuestra vida. A nuestra vida. Tal vez, Katy, ¿Ya? Comentar algo, ¿no es cierto?, con respecto a los ritos, ¿no es cierto? Tenemos distintos tipos de ritos y las comunidades las practicamos y se siguen practicando, ¿no? No solamente en África, ¿no? Hay un rito donde veía, ¿no?, en algunos documentales que es un paso de una etapa a otra y eso generalmente se da cuando es la pubertad, ¿no es cierto? Entonces, este paso, esta etapa se consolida como un rito en la sociedad, ¿no es cierto? Y les hablaba de África, ¿no? Yo veía que los jóvenes saltaban desde 30 metros, ¿no es cierto? Y con esto mostraban un compromiso con esa sociedad a la que estaban entrando. Entonces, a nivel cristiano, yo pienso que igual no deberíamos tomar como un rito,
¿no es cierto? Deberíamos tomar como un compromiso más bien para entrar a ese nuevo grupo, que en este caso sería la iglesia, ¿no es cierto? Y la comunidad misma. ¿Qué espera la comunidad de nosotros? Yo creo que va a esperar que seamos personas productivas, ¿no es cierto? Y ahí va lo que es el bautismo. Exacto. ¿Podemos leer algún versículo que nos pueda explicar qué es el bautismo? Porque acá lo mencionaba Mónica y dijo el bautismo es algo bíblico, ¿no? Dios ha mandado a que primero se enseñe a las personas, se las capacite y luego se las bautice en el nombre de la Trinidad, ¿no? Claro. Mira, Katy, encontré Romanos 6, del 3 al 8. Yo pienso que esto es algo muy importante. Ya. Y aquí dice lo siguiente, permítanme. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Terminando, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces yo pienso aquí que el bautismo es una acción en la que nosotros, como cristianos, como personas, reconocemos, ¿no es cierto?, a un Dios creador. Y yo pienso que no es tanto ahí el bautismo que practicamos cuando yo profesaba, por ejemplo, la religión católica. Tengo aquí una sorpresa. Ah, aquí está tú. Es mi bautizo. Vamos a enfocar, a ver aquí. Ese es el primer bautismo que tú tuviste, ¿no? Pero el bautismo bíblico es distinto, ¿no? Sí. El bautismo bíblico es distinto. Mira, aquí lo estamos viendo a Cristian cuando tenías... Bueno, yo no sé, y tal vez después voy a intervenir con relación a eso, ¿no? Parte del de bautismo. cómo es lo que pasó. Pero exacto. Esta segunda experiencia, ¿hace cuánto tiempo tú fuiste bautizado? ¿Qué representó? ¿Qué es eso de ser sepultado a la vieja vida, morir a la vida de pecado que yo llevaba, no importa lo que haya hecho, y nacer de nuevo? ¿Cómo impactó eso en tu vida? Bueno, yo pienso que para que un bautismo sea eficaz debe tener dos componentes, ¿no? Primero, tener la fe y tener el arrepentimiento también por una parte. Pero yo en esa foto que se veía hace rato, sí. Bueno, yo no me acuerdo nada, Claro. no sé nada, entonces... No estabas arrepentido de nada. Exacto, y mucho menos tenía fe, no sé en qué. Para la religión católica, el bautismo que nosotros hacemos solamente es un paso de la muerte espiritual a la vida espiritual. Sin embargo, cuando he comprendido lo que dice en la Biblia, el bautismo es la acción de arrepentirnos, claro, de tener fe en Dios y a partir de ahí cambiar, ¿no es cierto? Entonces la persona tiene que estar consciente, ¿no? Consciente. Qué lindo lo que mencionas y qué linda tu experiencia, muy lindo tu testimonio, Cristian. Pero que me encanta la parte de cómo realmente eso, Robert, ¿no? ha impactado en su vida. ¿Hace cuánto tiempo fue que eres miembro de la iglesia? ¿Ahora? En esa foto no me acuerdo, No, pero ahora, en la iglesia sí, el 23 de octubre de 1998. Pero tal vez algo para los jóvenes decirles, ¿no? Que muchos pensamos y muchos tal vez no queremos entrar a la iglesia porque decimos, si me voy a bautizar, ya no tengo que caer, ¿no? Pero yo puedo mostrarles aquí, ¿no? Marcas de cigarros, tatuajes, muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es seguir ese camino, ¿no es cierto? Como cristianos, bautizándonos, estamos empezando recién el camino. Ese es el primer paso, ¿no? Sí. Qué lindo mensaje, realmente. Y además que Dios nos ayuda, porque ahí dice de que una vez que nos bautizamos y recordamos el bautismo de Jesús, Él recibió el Espíritu Santo, ¿no? Y justamente ahí Robert va a leer un versículo que va a hablar de la ayuda sobrenatural que Dios nos da, lo que tú mencionas, Cristian, para no seguir cayendo, ¿no? Porque luchar solito en la vida es distinto, ¿no? Difícil, imposible. 1 Corintios 12, 13 dice, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, siervos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, el día en que nos hemos bautizado, hemos reconocido que somos pecadores, porque somos esclavos del pecado antes de bautizarnos, ¿no? Entonces, cuando yo reconozco, quiero nacer, cambiar, entonces yo soy sumergido en el agua. Al sumergirme en el agua, mi cuerpo desciende debajo del agua.
Y eso es un simbolismo como que estoy muriendo esta vida pecadora, y está haciéndose como cuando uno muere y se lo lleva al cementerio y se lo sepulta debajo de la tierra. El agua simboliza que estamos muriendo a este viejo hombre y que queremos nacer a una nueva vida. Cuando salimos del agua, estamos saliendo del agua, es como estuviéramos naciendo a una nueva vida. Es como cuando un bebé nace, entra a una nueva vida. Y en ese preciso momento Dios no nos deja desamparados. Y ahí es donde Dios nos provee del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nuestra vida, ¿no? Y Él nos da la fuerza para guiarnos en el camino que hemos de emprender. Por eso es muy impresionante este tema del bautismo, porque, como hemos visto, tiene un simbolismo. Y al entenderlo comprendemos que realmente Dios nos da una oportunidad a todos, ¿no? Hay otro versículo también que tal vez le puedo leer. Dice, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy claro nos los dice, ¿no? Y algo también que, yo en realidad me bauticé 2 veces. Cuando tenía 12 años en el colegio adventista, conocí a Dios, pero por muchas razones, ¿no?, de la vida y cuestiones que me pasaron en la vida, me alejé de la iglesia por muchos años. Y ya cuando volví nuevamente, decidí bautizarme, y pienso, ¿no?, de que en ese momento no solamente, además de que es un símbolo de que estás naciendo de nuevo, es un cambio interno. Es como si sintieras algo especial cuando te bautizas, es realmente diferente, es una experiencia que no se lo puede demostrar a veces, ni decir con las palabras, es difícil, pero realmente es hermoso. Creo que era el momento más feliz de mi vida, era un momento muy impresionante para mí. Es que, como dice la misma Biblia, ¿no?, Dios borra tus pecados, quita, eres sepultado, o sea, ya no hay un sentimiento de culpa, ¿no?, de todas las cosas malas que hayamos hecho. ¿Cómo eso ha impactado tu vida, Cristian? Nos los vas a contar en el siguiente bloque, porque queremos saber cómo realmente tú has sentido esa diferencia, ¿no? Acá, como menciona Mónica, sentir esa paz, ¿no?, porque ya no está la carga ahí de lo que hice, de lo que no hice, de lo que las personas me hicieron, y realmente con toda esa carga, pues resulta difícil caminar tranquilo en esta vida, ¿no? Pero cuando realmente tú eres perdonado de todo eso queda sepultado, pues hay esperanza, hay una oportunidad. En el siguiente bloque hablaremos más sobre este tema. Todo lo que Dios ha instituido tiene un propósito. Y justamente cuando practicamos el rito de la humildad, el lavamiento de los pies, pues Dios también tenía un propósito. Pero a la luz de la Biblia, Mónica, por favor, muéstranos qué nos dice la Biblia sobre este rito, ¿no? Que muchas personas probablemente lo cuestionen, otras no sepan por qué lo practicamos. Creo que el lavamiento de los pies, su importancia es enseñarnos a ser humildes. Yendo un poco a la iglesia, a la Biblia, en San Mateo 18:1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Aún no, los discípulos no se daban cuenta de que tenían que ser humildes. Y aún ellos, creo que más les interesaba quién iba a estar a su mano derecha, quién iba a estar a la izquierda, y había aún ese miramiento. Sí. Y hoy en día también hay, ¿no? No sé qué piensas tú, Cristian, o tienes algunos versículos más para compartir sobre este punto. Bueno, tal vez el punto es el de la humildad, ¿no? El punto que tocaron es un poco fuerte. Y también se dio entre los discípulos, ¿no? Aquí hay un pasaje que dice en Lucas 22, del 24 al 27. Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige, el que se sienta a la mesa, es el que sirve. O sea, ¿quién es el mayor aquí? Dice, ¿no? Y entre los discípulos vemos que también ha habido esa pelea, ¿no? Y en este mundo actual,
un mundo tan distorsionado, tan competitivo, yo pienso que nadie quiere servir, ¿no es cierto? Nadie quiere ser el de abajo. Eso te lo dice el mundo, ¿no es cierto? Tú eres alguien cuando estás arriba, ¿no es cierto? Si te sirven, eres mejor. Si tienes trabajo, un buen trabajo, eres lo mejor, ¿no es cierto? Si tú sirves, eres un tonto, ¿no? Exacto. según los conceptos, Sí. vamos a decir, de la sociedad, ¿no? Exacto. Pero la Biblia dice lo contrario, ¿no? Que el que sirve es el mayor. Por eso Jesús en la cena del Señor, antes de celebrar la cena, todos los discípulos esperaban quién iba a lavar los pies. En aquellos tiempos, algún visitante que llegaba a alguna casa, el siervo iba y ni bien llegaba, lavaba los pies de esa persona, ¿no? Y ahí se mostraba la parte de servir. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús era considerado por sus discípulos el mayor, ¿no? Y para sorpresa de ellos, no esperaban que Jesús pudiera lavar los pies de ellos. Sin embargo, Jesús les enseñó, ¿no? Él agarró una vasija, agua, una toalla y empezó a lavar a cada uno de sus discípulos. Y eso nos dice, ¿no?, en el texto de San Juan 13. Y cuando llegó a Simón Pedro se dio cuenta que él pensó que su Señor se estaba rebajando, se estaba humillando. ¿Cómo, no? El maestro, ¿no? El que es el Cristo, ¿cómo se va a estar, en este caso, lavando los pies? ¡Qué humillación! Yo no voy a permitir que mi maestro, tal vez ellos han permitido, pero yo no voy a permitir. Algo así dio a entender Simón Pedro. Yo pienso que es importante, Catherine, antes de ir a la cena del Señor, experimentar, ¿no es cierto?, esa humildad, esa bajeza, esa necesidad de una gracia restauradora, ¿no es cierto? Yo pienso que es algo muy importante. Y lo más importante, no sé qué piensan ustedes, la humildad no es algo que nosotros podemos generar, ¿no? Los discípulos actuaban así porque era parte de su naturaleza, Así ¿no? es. Durante varios programas hemos hablado ya de la naturaleza que el hombre tiene y de la gran necesidad que nosotros tenemos de Dios, ¿no? Porque si no es Dios quien nos muestra que necesitamos de Él, que el Espíritu Santo, como tú lo mencionabas, nos transforme cada día para ser más humildes, pues solos no lo vamos a lograr. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que sí, ¿no? Muchas veces nos confiamos en nuestras propias fuerzas, ¿no? Pensamos que nosotros tenemos esa capacidad de poder hacer cualquier cosa. Queremos ser buenos y practicamos los ritos pensando que los ritos nos van a ayudar. Sí, pero pensando que eso nos va a cambiar. nos ¿no? va a cambiar. Pero es el Dios de los ritos el que nos cambia, ¿no? Sí, es así. Bueno, me gustaría que podamos un poquito enfatizar con algunos versículos bíblicos la cena del Señor. ¿Qué significa la cena del Señor, ¿no? Está muy relacionado al lavamiento de los pies, pero sí podemos ver la evidencia bíblica. Aquí en Mateo capítulo 26, versículo 26, tenemos registrado lo siguiente. Y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió, dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Entonces aquí vemos, Jesús claramente lo identifica, ¿no? El pan representa, en este caso, el pan simboliza el cuerpo de Cristo, las llagas, el sufrimiento que pasó Jesús cuando estuvo en aquella vez, cuando vino por nosotros, ¿no? Y su cuerpo fue lastimado, fue azotado, le pusieron una corona de cruz, ¿no? Esas llagas, ese dolor que sufrió ese cuerpo, eso representa el pan. Y cada vez que uno participa de este rito, de la cena, y uno está agarrando ese pan y está empezando a comer, viene el mensaje del Señor, que Jesús vino por ti y por mí y sufrió esos duros golpes, sufrió tanto, todo por amor a ti y a mí, para que pudiéramos ser salvos y para que pudieran ser perdonados nuestros pecados. Por eso el pan
claramente dice aquí Jesús, ¿no? Simboliza su cuerpo. El vino eso. representa, según lo que dice también nuestro Señor Jesús cuando estaba con sus discípulos, Él les dice que el vino representa su sangre que va a ser derramada. Y podemos darnos cuenta que Jesús derramó mucha sangre al momento de orar en el Getsemaní, cuando le sudaban gotas de sangre, cuando le azotaron, en este caso, salió sangre, ¿no? Cuando le colocaron esa corona de espinas, salió sangre. Cuando estaba llevando, en realidad arrastrando la cruz, el madero, con el peso de la cruz, seguía saliendo sangre. Todo ese trayecto del Calvario continuó saliendo sangre. Cuando llegó hasta el Monte Calavera, lo hicieron echar sobre la cruz, lo clavaron en las manos, salió sangre, salió mucha sangre. Y el vino representa esa sangre que Cristo derramó por nosotros, porque nos ama y porque desea que nosotros también podamos ser salvos, ¿no? Eso representa, cada vez que uno participa de este rito, tiene que venir a nuestra memoria el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Por nosotros. Y eso nos da esperanza, ¿no? Porque no sé qué piensas tú, Cristian, Mónica, el hecho de saber de que cada vez que yo me equivoco, cometo pecados, pues puedo aceptar la muerte de Cristo en mi lugar. Y como Él dice, ¿no? Participando de estas cenas, yo me puedo poner a cuentas con Dios, puedo arrepentirme, puedo confesar mis pecados a Jesús. Eso, ¿cómo cambia tu vida saber que hay esperanza, que no estás solo, que si te caes, pues Dios te puede levantar? ¿Cómo eso cambia la vida de Mónica, de Cristian? Bueno, para mí, ¿no? La cena del Señor, cada vez que participo en una cena, antes de participar, dice, no, primero preparo mi corazón y intento siempre recordar todos los errores que he cometido, pedir disculpas a las demás personas que tal vez he dañado. Y al participar de la cena del Señor, a mí me recuerda, ¿no? La muerte de Jesús. Ahí me imagino, ¿no? Cuando estoy participando en la cena del Señor, todo lo que Jesús ha sufrido por mí. O sea, la sangre que ha derramado, el dolor que ha pasado. Y realmente a veces para la mente humana es difícil llegar tal vez a sentir un poco de empatía con el dolor que Jesús ha sufrido. No puedo llegar a imaginarme. Creo que no alcanzaría mi mente ni la emoción ni los sentimientos para eso. Cristian. Bueno, personalmente la cena del Señor, ¿no? Yo pienso que como personas eso nos debería hacer recordar lo que Cristo logró en nuestro favor. Y esto a través del perdón de nuestros pecados. O sea, Él nos da esa esperanza, ¿no? Eres pecador, bien, pero recuerda que yo te he salvado, ¿no? O sea que también Satanás te dice, no, pero como tú, mira qué has hecho, qué haces, ¿no? Todavía. Pero yo pienso que no hay que dejarse guiar por esas cosas, ¿no? Debemos recordar lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Y eso, Robert, nos da esperanza, ¿verdad? Correcto. Y yo quisiera que tú, mirando a la cámara, pues ahora nos puedas hablar de esa esperanza que nos da justamente la práctica que hacemos, el conocimiento que tenemos de la Biblia, el practicar estos ritos, no porque estos ritos nos van a salvar, sino por lo que ellos representan. Así es. Yo quiero leer esta parte que está también aquí en Mateo 26, 29. Hay una expresión que Jesús dijo: y os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando he de beber vino nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es bien impresionante cuando una persona practica, sigue este simbolismo, estos ritos de la cena del Señor, se remonta primero, su mente va hacia la cruz del Calvario, hacia el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, y la participación de la cena termina cuando Jesús va a venir por segunda vez. Y Él promete que no beberá el vino hasta que Él vuelva otra vez. Eso significa que Jesús desea salvarnos a ti y a mí. Que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados
Y por sobre todo, quiere Jesús vernos en la cena que Él va a celebrar cuando Él venga por segunda vez y estemos todos juntos ese día. Será hermoso, ¿no? Y esa es la esperanza bendita que tenemos. Y eso simboliza la cena del Señor. Y ese es el gozo que debe reinar en nuestro corazón, ¿no? Saber que Cristo desea que tú y yo estemos. Eso simboliza la cena del Señor. Muchísimas gracias, Robert. Igualmente, Cristian, por tu historia. También, Mónica, por tus testimonios. A ustedes, amigos, ya lo saben, pues hay esperanza, ¿no? Debemos conocer más de la Biblia. Esto nos motiva a conocer más las doctrinas bíblicas y seguir adelante creciendo en Jesús. Oh, cuánto anhelo ver el rostro de mi Señor, sus ojos llenos de amor. Oh, cuánto anhelo ver. Oh, cuánto anhelo oír tu dulce voz, mi Señor, que quita mi temor. Oh, cuánto anhelo oír y en tu regazo descansar, todo mi mal dejar y en tus heridas encontrar sublime eternidad. Quiero sentir, Señor, tus manos alrededor de mi dolido corazón. Quiero sentir